Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gloria al Señor que podemos estar un domingo más. Y les voy a pedir que si podemos abrir nuestras Biblias en el en el libro de los Hechos, capítulo 7. Libro de los Hechos, capítulo 7. Ahora entiendo al apóstol Pablo cuando estuvo en la iglesia de los Corintios, dice que llegó a ellos con temor y temblor, iba a compartir la palabra en una comunidad donde había mucha filosofía humana, y llega con esa actitud, ¿no? Con la idea de que compartiera el evangelio y aquellos que tenían esas ideas filosóficas pues vinieran a Cristo. Y con la ayuda del Señor pues vamos a compartir este capítulo del libro de los Hechos. Y les voy a pedir, hermanos, que me acompañen a poner ese tiempo en las manos del Señor para que sea Él quien nos ayude y que sea su Espíritu Santo quien nos revele su palabra. Nosotros solamente somos unos instrumentos en sus manos para compartirla, pero el que obra en los corazones es el Señor. Vayamos al Señor. Padre Celestial, nuevamente, Señor, te alabamos, reconocemos tu grandeza, reconocemos, Padre, tu gran misericordia para nosotros, reconocemos de tu gracia, reconocemos, Señor, que tú eres bueno, y por eso estamos aquí en este día, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente para estudiar tu palabra y escuchar tu evangelio. Gracias, Señor, porque podemos nosotros gozarnos en este día que tú has preparado para que tu pueblo se reúna a una sola voz, Señor, para alabarte y glorificarte, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando estaba leyendo, hermanos, este capítulo, pues vamos a ver un testimonio de un diácono o un discípulo de Cristo llamado Esteban, y me llamaba la atención, y yo le comentaba con un hermano, prácticamente la vida de Esteban fue debut y despedida. Acababa de ser diácono y comparte el evangelio, está ante un grupo de concilios, fariseos también, y lo vamos a ver que en ese capítulo 7, una vida corta de Esteban, muere, es asesinado por dar testimonio de Cristo. Y recordaba esto porque cuando me tocó compartir en el libro de Esther, hubo una hermana que le mandó un mensaje a mi esposa, y no sé si era duda o traía ella una duda ahí, ¿por qué Dios en algún momento puede librar a su pueblo, como lo vimos en el libro de Esther, de la mortandad, pero en otras partes lo permite? Y yo le contestaría a la hermana, no, amablemente, no lo sé. No lo sé, porque solamente el Señor sabe, y solamente el Señor tiene sus planes y sus propósitos se llevan a cabo. Lo que sí vemos en la escritura que pues hablando del pueblo de Israel, él sufría consecuencias por su pecado, como todos podemos sufrirlo también. Pero Dios es soberano, Él tiene el control de todo, y como decía una hermana en la mañana en la escuela dominical, Él es soberano y su palabra se lleva a cabo, ¿no? Por completo, todo lo que está escrito en su palabra se va a llevar a cabo tal y como Él lo ha declarado en su palabra. Y otra de las cosas, les tengo una buena noticia. Hay un invitado a compartir la palabra el día de hoy, y ese invitado es Esteban, porque él, hermano, es el que va a compartir la palabra. Yo me voy a parar aquí simplemente para dar una interpretación o compartir con ustedes lo que él va a dar testimonio, no nada más de Cristo más adelante, sino él va a hablar desde el Antiguo Testamento, dando un testimonio de ese Dios glorioso que él empieza allí en el versículo 2 del capítulo 7, cuando él les habla y les dice: hermanos y padres, oír, el Dios de la gloria. Él va a dar testimonio de ese Dios de gloria.
Y tal vez, hermanos, nosotros que estamos aquí no vayamos a estar en algún momento dando testimonio frente a los gobernantes de este mundo. Tal vez no vayamos a estar en la misma posición de Esteban, pero sí somos llamados a dar testimonio de Cristo. Probablemente no vayamos a estar ante un tribunal y vayamos a ser muertos como Él lo va a hacer, pero somos llamados a dar testimonio de nuestro Señor, testigos de Cristo. Entonces, hermanos, vamos a ir a este capítulo, pero antes de entrar al capítulo 7, quiero hacer un breve resumen, o quiero ver un poquito el contexto para, como decía mi hermano en la mañana, ¿no?, para no perder el hilito de lo que se está hablando en este pasaje. Si nosotros vamos al capítulo 6, vamos a ver el carácter de Esteban. Y ahorita vamos a ir ahí, pero primeramente quiero que me acompañen al Evangelio de San Juan, capítulo 15. Por favor, capítulo 15 del Evangelio de Juan. Voy a leer del versículo 18 al capítulo 16, versículo 1 al 4. Como bien compartí mi hermano Giovanni la semana anterior, pues es una serie de enseñanzas que Jesús le hace a los discípulos en la última noche, prácticamente antes de ir a la cruz. Y Él en estos versículos les advierte algo a los discípulos, o les avisa algo, y dice así la palabra del Señor. Capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 18. Palabras de Cristo, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también. ¿Por qué? Porque habéis estado conmigo desde el principio. Capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya os lo había dicho. ¿Estaba Esteban ahí en esa reunión con los discípulos? No, ¿verdad? Pero eso no implica de que no se aplique también a algunos discípulos de Cristo. Y lo vamos a ver en la vida de Esteban, qué es lo que sucedió con él después de que está enfrente del concilio del Sanedrín, y de tal manera que llega a la muerte por su fe. Él da testimonio de Cristo, inclusive lo muere a pedradas, ¿no? Él lo sacan y es muerto. Pero vamos a entrar, hermanos, entonces. Ahora sí, vamos al capítulo 6 para ver un poquito quién era Esteban. El carácter de Esteban. Recordemos que hubo una elección de los diáconos
Y dice el capítulo 6, versículo 3, que Esteban era de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. El versículo 5 dice que era varón lleno de fe, y el versículo 8 del capítulo 6, lleno de gracia y de poder. Y esto, hermanos, visitas que están aquí, cuando la palabra de Dios habla de ser lleno, significa sencillamente ser controlado, dominado o guiado por. Y lo vemos en la vida de Esteban, que él estaba guiado por el Espíritu Santo, guiado por su fe, guiado por la gracia del Señor. Y esto nos recuerda, ¿no?, al versículo 8 del capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, primeramente, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué era guiado Esteban en este entonces? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué recibió poder para compartir el Evangelio? Por el Espíritu Santo. Y es precisamente, hermano, lo que vamos a ver en este pasaje. A un discípulo de Cristo, Esteban, que morirá por su fe. Y eso es una palabra griega, martus, que significa testigo. Y se refiere a alguien que es asesinado a causa de su testimonio. Pero también se refiere a alguien que da su vida por su fe, y en este caso, su vida por Cristo. En el versículo 12 del capítulo 6 al capítulo 7, verso 1, leemos y dice así. Recordemos lo que compartió mi hermano Larry. Dice que la escritura, que hubo un grupo de libertos de Cirene y de Alejandría que acusaron a Esteban, y dice el versículo 12, ¿qué hicieron ellos? Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole arrebataron, o sea, a Esteban, y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Versículo 1 del capítulo 7. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Vemos las acusaciones contra Esteban. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, Esteban, hermanos, está siendo acusado de blasfemia, o sea, de hablar en contra de Moisés, contra Dios y contra el templo. Esas son las acusaciones que le están haciendo ahí. Pero ¿cuál fue la pregunta del sumo sacerdote? Y se cree que este sumo sacerdote es Anás todavía. Y la pregunta es, hermano, ¿es esto así? En otras palabras, ¿eres culpable? Esteban, ¿eres culpable de las acusaciones que están haciendo en contra tuya? ¿Qué dice el contexto? Testigos falsos. ¿Por qué? Porque dice la escritura que no podían resistir al espíritu y a la sabiduría con que Esteban hablaba. Entonces, ¿qué hicieron? Testigos falsos para poder acusarle. ¿Eres culpable, Esteban, de lo que te acusan? Y hermanos, y la verdad es que Esteban, aunque el título aquí está, dice defensa y muerte de Esteban, él no trata de defenderse de esas acusaciones. El siguiente discurso que hace Esteban no es en verdad una defensa a los cargos que se le acusaban, sino es una afirmación y da testimonio de Jesucristo y del Evangelio. Eso es lo que va a hacer Esteban. Esteban, por otra parte, tampoco intenta demostrar que las acusaciones que se le hacen son falsas.
Él hace simplemente un resumen de toda la historia de Israel para demostrar que Dios bendijo a los padres de la nación, aunque no vivían en Palestina. Y le digo eso porque no vamos a estudiar todo el capítulo 7, versículo por versículo, vamos a hacer un resumen, porque recordemos que el libro de los Hechos, pues es la historia de la iglesia. Y también vamos a ver que durante gran parte de la historia de Israel, y Esteban va a demostrar esto, que Israel no adoró a Dios en el templo. Y que ni aún teniendo el templo, evitaba que Israel fuera rebelde y desobediente para con Dios. Aún teniéndolo ahí. Y eso es lo que va a hablar Esteban desde el capítulo 7, todos los 60 versículos. Él va a hablar de ese testimonio, de ese Dios de gloria, haciendo un resumen impresionante del Antiguo Testamento. ¿Y por qué Esteban sabía tanto de la palabra de Dios? Que definitivamente él estudiaba la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver entonces. Y la pregunta, ¿eres culpable, Esteban, de las acusaciones que te hacen? Bueno, vamos a ver también, Esteban empieza su discurso, ¿cómo fue que Dios llamó a Abraham? Eso es lo que vamos a ver también. Número 2, él va a hablar de dos libertadores del Antiguo Testamento, dos tipos de Cristo. Cómo Dios los utilizó para salvar al pueblo de la muerte y de la esclavitud. Y este es José y Moisés. Eso es lo que va a hablar él. Él también va a hablar cómo la nación de Israel se rebeló una y otra vez contra el plan de Dios y su gracia. Y al final también él va a hablar al Sanedrín y el rechazo de la nación de Israel a Cristo, el Mesías, el libertador prometido. Y eso es lo que vamos a ver. Y empecemos, hermanos. Capítulo 7, versículo del 2 al 5. Y voy a leer porciones y vamos a tratar de comentar un poco aquí de lo que vamos a estudiar. Capítulo 7, versículo 2 al 5. Él empieza su discurso, cómo fue que Dios llamó a Abraham, y dice así. Y él dijo, después la pregunta, ¿eres culpable, Esteban? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Versículo 5. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. ¿Cuál es la razón por la que Esteban empieza con Abraham o empieza su discurso nombrando a Abraham? ¿Cuál sería la razón? Bueno, hermanos, simplemente porque estos hombres del Sanedrín o del concilio, pues se consideraban a sí mismos como descendientes de Abraham. Y al ser judíos, pues verdaderamente lo eran. Era una verdad. Al ser judíos, verdaderamente lo eran. Pero ellos estaban orgullosos de eso. Pero Esteban, hermanos, les va a mostrar a ellos que se han equivocado en su relación con Abraham. El punto es que Abraham fue llamado el padre de la fe. Aunque ellos declaraban ser descendientes de Abraham, pues debieron haber imitado esa característica de Abraham, de haber tenido fe en Cristo. ¿Y qué hicieron con él? Simplemente lo rechazaron. Y esto, hermanos, es algo que no es nuevo que a Esteban se le haya ocurrido simplemente. Pero vamos a ver lo que Jesús le dijo al grupo religioso de fariseos en el capítulo 8. Acompáñenme ahí, por favor, capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 39, 40 y 42.
capítulo 8, versículo 39, 40 y 42. Recordemos esta plática que Jesús tuvo con los fariseos. Ellos decían que tenían un padre, que su padre era Dios, y dice el versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, y Jesús le dijo, fíjense, palabras de Cristo, si fueseis hijos de Abraham, pues las obras de Abraham harías. O sea, lo mostrarían. Si ustedes realmente imitaran la fe de Abraham. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Por qué? Porque yo de Dios he salido y he venido al mundo, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, o sea, el Padre. Por eso Esteban empieza su discurso hablando desde Abraham. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban descendientes de Abraham, pero no imitaban la fe de Abraham. Y seguimos leyendo, hermanos. Versículos 6 al 9 del capítulo 7 del libro de los Hechos. Sigue diciendo, y le dijo Dios así, o sea, a Abraham, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Esto iba a suceder con el pueblo de Israel. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Hermanos, imaginemos por un momento cuál es la actitud de este concilio para con Esteban. ¿Cuál es la actitud del Sanedrín para con la vida de Esteban? ¿Cómo estarían sus corazones? Recordemos que ya había sucedido esto con Pedro y Juan, ¿no? En el capítulo 4 del libro de los Hechos. ¿Cómo los llevaron ante un juicio? Pues es la misma actitud. Sus corazones están acelerados aquí y vemos. Ahora, ¿qué está haciendo Esteban? Hermanos, Esteban lo que estaba haciendo con esta narrativa está mostrando que sus antepasados se libraron de José porque le tenían envidia por la relación que su padre tenía con José. Y es lo que está diciendo, que sus antepasados se libraron de José, lo vendieron a Egipto porque le tenían envidia por esa relación que tenía con su padre. Hermanos, y de esa misma manera sucedió hacia Cristo. Esa misma actitud sucedió del pueblo de Israel para con Jesús y ellos mismos. Los sacerdotes actuaron con Jesús. Y esto, hermano, lo vemos. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba ante Pilato? Y vamos a ir a Marcos capítulo 15 para ver esta referencia. ¿Qué sucedió? Hay una palabra ahí clave que como Pilato se da cuenta. ¿Por qué entregaron a Cristo? Marcos capítulo 15, versículo 6 al versículo 10. Recordemos que en el día de la fiesta, la Pascua, se soltaba un preso y dice el versículo 6. Ahora bien, en el día de la Pascua o de la fiesta ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Versículo 9. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?
porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. ¿Qué sucedió con José? ¿Por qué lo vendieron sus hermanos? Por envidia. ¿Y qué sucedió con Cristo? Por envidia lo entregaron. Ellos, hermanos, por decirlo así de una manera, estaban celosos de Cristo. Celosos de que Cristo y de esa relación de que Jesucristo tenía con su Padre. De hecho, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 29, dice Cristo: porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo, el Padre. Ellos escuchaban esas palabras y estaban celosos de esa relación que Cristo tenía con su Padre. Lo mismo que con José, sus hermanos lo vendieron por envidia. Y Esteban les dice aquí: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Y qué dice Cristo? El Padre no me ha dejado solo, está conmigo. Seguimos leyendo, versículo 10 al 19. Sigue Esteban: y le libró, o sea, José, Dios, porque estaba con él, de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos. Recordemos esta historia, ¿no? Y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a sus padres, a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró a Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, ¿qué hizo? Maltrató a nuestros padres a fin de que se expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagara. Eso sucedió con José, en los tiempos de José. Ahora, ¿qué está haciendo Esteban aquí? Bueno, Esteban presenta al primer redentor de Israel. O sea, ¿qué hace Dios con José? Lo capacita, inclusive, ¿qué hace José? Reúne provisiones porque iba a haber escasez. Entonces, ¿qué hacen? Su familia viene y ¿qué sucede? Pues José le provee lo necesario para su familia. Y por eso vemos cuando ellos regresan a Egipto y José se revela a su familia, pues les da el sustento, ¿no? Lógicamente Dios lo había capacitado de alimentos para acumular ahí en Egipto reservas de trigo como medio para preservar a los patriarcas, a los padres. Jacob y su familia emigraron a Egipto, en donde José simplemente les sustentó de lo que Dios les había provisto. Ahora, ya en el versículo 20 al 35, Esteban va a presentar al segundo redentor, el segundo tipo de Cristo, y este es Moisés. Y vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 35. Hay que recordar que Esteban fue acusado de hablar en contra de Moisés. Eso es lo que vemos. Ahora, acompáñenme ahí, por favor, a la lectura, versículo 20. Dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Recordemos que iban a matar todos los niños, ¿no? También.
Versículo 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué se maltratan el uno al otro? ¿Qué no son hermanos? ¿Por qué lo hacen? Y aquí podríamos sacar muchas aplicaciones, ¿va? Para nosotros. ¿Por qué se maltratan? Son hermanos. ¿Por qué? Dense cuenta, son familia. No se maltraten el uno al otro. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? A ver, y vean lo que sucede. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? ¡Wow! Después de exhortarlos, ¿qué hace? Tú también. Versículo 29. Al oír esta palabra, o sea Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Vean lo que está mostrando Esteban. Lo que sucedió con Moisés cuando él sube al monte Sinaí, tiene un encuentro con el Señor. Por eso Esteban presenta al segundo redentor de Israel y hermanos, más allá de blasfemar o de hablar en contra de Moisés, ¿qué está haciendo Esteban aquí? Moisés, hermano, lo está igualando o está haciendo una similitud con Cristo. Moisés es ese libertador que Dios había provisto para que lo sacara de la esclavitud de Egipto, y Cristo, Dios mismo lo proveyó para sacarnos de la esclavitud del pecado. Y es lo que hace. Está igualando a Moisés como un tipo de Cristo. Por eso, hermano, la Escritura nos muestra que así como Moisés y Jesucristo fueron enviados por Dios para liberar al pueblo, los dos fueron rechazados. Los dos mismos fueron desobedecidos por Israel. ¿Se acuerdan que el versículo 11 del capítulo 1 del Evangelio de Juan? ¿Qué dice la Escritura hablando de Cristo? A los suyos vino, y los suyos ¿qué? No le recibieron. No le recibieron. En otras palabras, Esteban no está hablando mal o en contra de Moisés, sino que está diciendo que Moisés fue el antecesor del libertador divino de Israel, que es Cristo. Y que de la misma manera que trataron a Moisés,
trataron a Cristo igualmente. De la misma manera. Y más adelante se los va a mostrar. En ese rechazo, porque aquí lo dice, ok, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este Moisés Dios lo había enviado como gobernante y como libertador. Y lo mismo sucedió con Cristo. Ahora, hermanos, quisiera detenerme un poquito aquí en el versículo 29. Dice que Moisés, cuando escucha esta palabra, huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos, Gersón y Eliezer. Él se va de su tierra y engendra 2 hijos con un pueblo gentil. Él se va y engendra 2 hijos, ¿verdad? Que son Eliezer y Gersón. Y eso lo vemos en el Éxodo capítulo 2, versículo 22, ¿verdad? Hermano, pero él sale de esa tierra huyendo. Y a mí me llama mucho la atención cómo cuando Cristo viene a este mundo, Él muere por nuestros pecados. Pero Él se va también. Y en la historia del libro de los Hechos, vamos a ver cómo Él viene y busca a ese pueblo gentil, que no es del pueblo de Israel. Y ahí es donde entramos nosotros, hermanos. ¿Por qué es que estamos aquí hoy en este día? ¿Qué dice la Escritura? Porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vemos cómo, pero el pueblo de Israel lo había rechazado. Cuando Cristo viene y muere en una cruz, no solamente va a salvar al pueblo de Israel, sino también al pueblo gentil. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16, dice el Señor: también tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Un pueblo para el Señor. Y la segunda vez que venga, hermanos, como dice el profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10, ¿qué va a suceder con el pueblo de Israel? Y lo mirarán como aquel que traspasaron. No todos han rechazado, no todo el pueblo de Israel ha rechazado a Cristo. Lo vemos en los evangelios, cómo judíos creyeron en Él. Lo vemos inclusive a un hombre llamado Nicodemo, que era un principal de los sacerdotes, después cree en Cristo, y muchos ahí, ¿no? Esta profecía la vemos en Zacarías 12:10, y es interesante, hermanos, cómo, por eso mi hermano comentaba en la mañana, cómo la palabra del Señor, creo que una hermana comentaba, toda se va a cumplir. Letra por letra, la palabra y el plan de Dios no ha fallado ni fallará, hermanos, en lo más mínimo. Si Dios ha establecido que va a ser un rebaño del pueblo de Israel y del pueblo gentil, realmente el Señor lo ha cumplido. Versículo 36 al 39 dice así, sigue diciendo Esteban, hablando de Moisés: este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. ¿Se acuerdan las 10 plagas? Y el mar rojo, ¿cómo abrió el mar rojo? Y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, como el ángel le había hablado en el monte Sinaí, y con nuestros padres. Y vean esto, hermanos, y que recibió palabras de vida que darnos. Este es el Moisés, al cual nuestros padres no quisieron. ¿Se dan cuenta? No quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Qué hizo el pueblo? Rechazaron a Moisés, pero vean, me llama la atención lo que dice aquí Esteban, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Hermanos, el pueblo
con sus pies seguía a Moisés, pero su corazón estaba en Egipto. Hermanos, y esto es increíble porque hay una pregunta: ¿en dónde está tu corazón? Tus pies pueden estar aquí, tus pies te trajeron a la iglesia, tú traes tu Biblia en tu mano, tus pies te trajeron aquí, cantas alabanzas al Señor, pero ¿dónde está tu corazón? ¿En dónde? Nuestros pies nos traen a este lugar, pero ¿dónde está el corazón? ¿En el mundo? ¿En dónde? Buena pregunta. Lo mismo sucedió con el pueblo. Le desecharon, seguían a Moisés en el desierto, caminaban en el desierto, Moisés iba por delante, pero sus corazones estaban en Egipto. Ellos querían regresar a la esclavitud. ¿Dónde está tu corazón? ¿En las cosas de Dios o en las cosas del mundo? Por eso, hermanos, el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. El que hace, el que ama, el que obedece, ese permanece para siempre. Versículo 40 y 41, y con esto vamos a terminar, hermanos. La próxima semana, con el favor del Señor, vamos a ver los demás versículos. Versículo 40 y 41 sigue diciendo Esteban: ¿qué sucedió? Bueno, sus corazones estaban en Egipto cuando le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Qué hizo el pueblo? Le piden a Aarón, que era el sacerdote en aquel entonces, que hiciera un dioses falsos. Y vamos a ir, hermanos, a este pasaje ahorita. Que le hicieran ídolos, una imagen de un becerro. ¿Para qué? Para adorarlo en vez de adorar al creador de todas las cosas, al creador del universo, que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Recordemos, hermanos, Esteban ha sido acusado falsamente de blasfemar y de hablar en contra de Moisés. Pero lo que hace aquí en esta narrativa es que les muestra que sus antepasados habían quebrantado la ley. Éxodo capítulo 20. Versículo del 1 al 5, vean lo que dice el Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, cuando le da los mandamientos a Moisés para que le diga al pueblo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. No te harás. ¿Y qué hace el pueblo? Le dicen a Aarón: no, pues Moisés se tardó, pues vayamos a hacer
haznos un becerro de oro. Pero vean, regresamos al libro de los Hechos. ¿Qué hizo el pueblo? Y vean la parte que dice aquí, hermanos. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Y esto, hermanos, es lo que describe perfectamente a la religión falsa del mundo. Todas las religiones tienen y ofrecen una esperanza en obras de sus manos. Te enseñan y te ofrecen que puedes ganar el favor de Dios por lo que tú hagas. Te enseñan que puedes ganar el cielo con el solo hecho de que hagas algo bueno. ¿Será? ¿Será que por lo que tú hagas y la persona se regocija en eso? Le agrada, es que yo tengo que hacer algo. En una ocasión yo le invitaba a alguien, cree en Cristo, solamente para perdón de tus pecados, sigue a Cristo. No, es que yo tengo que hacer algo, no tienes que hacer absolutamente nada, cree en Cristo solamente. Y esa es la tendencia natural del ser humano, querer hacer algo. Pero hermanos, solo el cristianismo sí se regocija, pero en la obra de Cristo, solo en la obra redentora del Señor. Ahí es donde nosotros nos regocijamos, porque yo no tenía con qué pagar el precio, pero Cristo lo hizo y me regocijo en eso, de que realmente Él lo ha hecho. Por eso es un pasaje que siempre nombramos, ¿no? Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, o sea, no por lo que tú hagas, para que nadie se gloríe, para que nadie tenga de qué jactarse o presumir. No es por lo que tú hagas. Y el pueblo le dicen a Aarón, haznos un becerro, y se regocijan en lo que habían hecho. Hermano, hermana, una pregunta: ¿estás agradecido, agradecida por el regalo de Dios, por esa gracia que has recibido? ¿Que no has hecho tú absolutamente nada para ganarte el favor de Dios? Es un tema que hemos estado viendo en la escuela dominical. Ahora somos llamados hijos de Dios, pero por la obra de Cristo, por ese plan perfecto que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo, de mandar a su Hijo un día a morir por nuestros pecados. Y puedes ser testigo de eso, declarar que has recibido esa gracia, ese regalo de Dios, y puedes testificar de Cristo. Por ejemplo, ahora, hermanos, que vamos a recordar un momento más la Santa Cena y participar de esta ordenanza, yo te hago una pregunta: ¿en dónde está tu corazón? ¿Realmente meditas en esa participación, en esa ordenanza? ¿Meditas? ¿O estamos pensando en otra cosa cuando estamos por participar de la Santa Cena o cuando estamos aquí en este lugar? A todos nos puede pasar. Nuestros pies nos pueden traer aquí, pero nuestro corazón puede estar en otro lugar. Lucas capítulo 22. Versículo 14 al 20. Esta es la última Pascua que el Señor Jesucristo hace con los apóstoles. Capítulo 22 del Evangelio de Lucas, versículo 14. Recordemos cómo Él manda a Pedro y a Juan a preparar la Pascua para que comieran juntos con Él. Y vean lo que dice el Señor. Bueno, Lucas primero nos dice el verso 14: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles. Y les dijo, vean, hermanos, las palabras del Señor: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca.
Vean el deseo del Señor. Cuánto he deseado que llegara este momento de comer esta Pascua antes de que vaya a la cruz, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Atesoras eso en el corazón, hermano? Esas palabras de Cristo, vean el deseo que él tenía de participar con sus apóstoles esa Pascua. ¿Cuánto he deseado? ¿Y qué sucedió, hermano, con el sacrificio de Cristo? Hermano, pues él abrió el camino hacia el Padre. ¿Cuántas cosas sucedieron en la muerte de Cristo? El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Se acuerdan? No había entrada para con el Padre, y Cristo abrió el camino. Él es el que va delante de nosotros como buen pastor. Jesús es el que nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Así como Dios utilizó a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, que era un tipo de Cristo Moisés, Cristo nos ha sacado de la esclavitud del pecado ahora a nosotros. Y Esteban está recordando. Éxodo 32, hermanos. Lo que está recordando Esteban, que le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Éxodo capítulo 32, versículo del 1 al 6. Dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, vamos a recordar esta parte: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Eso es lo que está recordando Esteban. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan lo que hizo el pueblo, nuestros antepasados? Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. En la obra de sus manos se regocijaron, dice Esteban, por lo que ellos habían hecho. No se regocijaron por lo que Dios había hecho a través de Moisés. Se les había olvidado en un momento. ¿Puede suceder con nosotros? Puede suceder que estemos aquí y se nos olvide que Cristo murió en una cruz por nuestros pecados y nos queremos ir al mundo. Cuidado, hermanos. Regocijémonos, sí, pero en la obra de Cristo, en ese plan maravilloso que Dios hizo para que un día nosotros estuviéramos aquí en este lugar agradando y glorificando el nombre
del Señor. Y tú que te encuentras aquí en esta mañana y no conoces a Dios, y no conoces y no sabes quién es Jesucristo, acércate a Cristo. ¿Sabe cuál es el propósito porque Cristo haya sido levantado en una cruz? Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en Cristo hoy y recibe vida eterna. No mañana, cree en Cristo hoy. Y hoy pasarás de muerte a vida. Que el Señor nos ayude, hermanos. La próxima semana vamos a ver y culminar con esta narrativa de Esteban y qué sucedió con él. Bienvenido a casa, Esteban. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, nuevamente te alabamos, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el testimonio de este discípulo Esteban. No queremos exaltar el nombre de Esteban, Señor. Queremos exaltar tu nombre porque tú obraste en él. Tú le diste el Espíritu Santo para que él pudiera dar testimonio de ti, Padre. Queremos glorificar tu santo nombre, Padre, porque así como Esteban recibió el Espíritu Santo, también aquellos que hemos creído en Cristo lo hemos recibido, y por eso nosotros podemos testificar de ti, Señor, donde quiera que nos encontremos. Ya sea en nuestra casa, ya sea en nuestro trabajo, con los vecinos, aquí en la iglesia, Señor. Gracias porque podemos nosotros gloriarnos en ti, porque tú eres el Dios de gloria, así como lo expresó Esteban, Padre. Así que te alabamos, Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.